Ok. Muy buenas tardes, gente. El día de hoy me encuentro con el señor Álvaro Espinosa, quien es economista de la Universidad Católica e investigador de GRADE. ¿Cómo está, señor Álvaro? Muchas gracias por aceptar Hola, nuestra ¿qué tal? Mucho gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Bueno, señor Álvaro, queríamos hablar con usted sobre un problema ya que lleva décadas aquí en el Perú, pero para ser exactos, queremos hablar justamente del problema de la vivienda aquí en Lima. Em, Bueno, la primera pregunta que yo quería hacerle es justamente con respecto a lo que sucedió en el Morro Solar y en el lomo de Cobrina. ¿A qué se debe que estas personas se hayan invadido estos terrenos? Bueno, mira, según nuestros cálculos, cada hora que pasa del día, se invade una hectárea nueva de suelo que se invade, como lo que vimos en el Morro Solar o en Nueva Corvina, en alguna ciudad del Perú, cada hora. Entonces, ese es un problema que es permanente. Lo que ha pasado en el Nuevo Corvina y en el Morro Solar es que llegaron las cámaras. Pero si tú te pones a pensar, todas las ciudades del Perú crecen así, crecen a través de la invasión o la ocupación informal, que hay distintas modalidades. Entonces, esto es lo normal. Lo raro es que no ocurra. ¿Ya? Y como te digo, ocurre todo el tiempo. ¿Y por qué ocurre todo el tiempo? La explicación es bien simple. Cada año se forman 140.000 hogares nuevos en las ciudades del Perú. 140.000. ¿Sí? Pero el sector formal solo produce 40.000 viviendas. Entonces, ¿qué hacen las otras 100.000 familias nuevas? ¿Qué hacen esas otras 100.000 familias cada año? Bueno, tienen que optar por una vivienda informal, ¿no? Y la vivienda informal básicamente es o invasión o construcciones informales en un segundo o tercer piso o ese tipo de cosas. Entonces, el problema es un problema de 100.000 viviendas que nos faltan cada año para que todo el mundo pueda tener alguna otra alternativa y no terminar yendo al cerro. ¿Es el Estado el culpable indirecto de que existe una cultura alrededor de la toma de tierras? Pues se ha visto justamente que en años, no, hace décadas, prácticamente el Estado ha dejado rienda suelta a que las personas puedan construir y después ya se pone saneamiento. Exactamente, en realidad esto es la política del Estado. O sea, la invasión, la ocupación ilegal de tierras, es la política real del Estado desde hace unos 70 años. ¿Ya? El Estado no ofrece ninguna alternativa de vivienda para las familias que necesitan vivienda y lo que hace es los deja invadir, los deja ocupar, a menos que hayan cámaras, ¿no? Pero si no, los dejan invadir, ocupar y luego poquito a poco les va trayendo la pista, les va instalando el agua, la luz, al final les da el título, ya sale de un préstamo para que construyan para que mejoren la vivienda que tienen ahí, la choza que tienen ahí, ¿no? Entonces, esa es la política real del Estado. Y el Estado, digamos, de cada 13 soles que gasta el Estado en temas de vivienda o relacionados directamente con la vivienda, de cada 13 soles, 12 se gastan para financiar la subsanación de todos los problemas que generan las invasiones. Y uno de cada 13 se gasta para, digamos, fomentar que haya una vivienda buena, digna y asequible a la cual pueda acceder la familia. O sea, el Estado gasta más justamente en recién poner luz, agua y desagüe, después de que estas Así personas ya es. han tomado, que invierte justamente en hacer vivienda social. Exactamente, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿cómo hacemos? Mira, tú míralo ahora, ¿no? En las campañas políticas que tenemos, por ejemplo. Todo el mundo ofrece agua, vamos a ponerte agua, ¿no? Ok, muy bien, está muy bien, hay que ponerle agua a la gente que no tiene, eso no hay ninguna discusión, ¿no? Pero ¿por qué ofreces agua? ¿No? Ofreces agua porque has asumido que la gente ha invadido, ¿no? Porque si no invades, sino que compras una casa, entonces ya tienes el No agua viene con propone casa, el soluciones agua formal en viene problema de con... fondo, entonces. Así es, una casa formal viene con agua, y viene con luz, y viene con pistas, y viene con parques. O sea, esa es la definición, Esa es ¿no? la siguiente pregunta que quería hacerle, es justamente cuánto es el costo aproximado que termina pagando una persona por un terreno en un descampado, en un cerro. Según nuestros cálculos, en un lapso de 20 años, una familia promedio que opta por esta opción, ¿no? La opción informal, termina gastando como unos 70.000 soles en ese terreno.
entre el terreno, entre todas las cuotas que hay que En hacer, 20 todas las años. gestiones, entre la construcción, así es, la construcción de la vivienda, ¿no? Unos sobrecostos que hay, porque claro, el agua es más cara, en fin, hay un montón de problemas, unos 70.000 soles. Y el Estado termina gastando en ese mismo lote, en esa misma casa, unos 30.000 soles en promedio por agua, ¿no? Y por pistas, etcétera. En total, 100.000 soles. 100.000 soles se gastan para un lote que es informal y que se pasa 15, 20 años sin agua, ¿no? En un lugar precario, una vivienda precaria, ¿no? El que no tiene las comodidades, que no tiene la infraestructura que se requiere. 100.000 soles. Entonces son ¿Ya? 100.000 soles Eh, adicionales que termina pagando las personas que acceden a construir una casa de un terreno ilegal. en, entre las familias y el Estado, ¿no? Que las familias gastan más o menos 70.000 y el Estado más o menos 30.000, 100.000 soles se gastan en ese lote malo, digamos, ¿no? Que te da mala calidad de vida por décadas. 100.000 Entonces soles. aquí se rompe el ¿Ya? mito de que, bueno, muchas personas en redes sociales solamente demuestran su disconformidad y, bueno, un poco de clasismo al decir que a estas personas les gusta todo regalado. Y pues es, bueno, No, no hay nada los regalado. datos lo vemos diferente porque estas personas están dispuestas a pagar el lapso de 20 años, como usted dice, 70.000 soles, o sea, plata tienen. Sí, claro. Bueno, o la van consiguiendo, ¿no? De a poquitos. En promedio, un terreno informal, en el cerro, en la pampa, donde sea, en promedio cuesta como 15.000 soles. 15.000 Solamente el soles. terreno. ¿De Así es, cuánto más o ¿no? menos? 120 metros cuadrados, 120 50, metros, más o menos. 120 metros. 120, 130, por ahí está el 15.000 promedio, ¿no? soles. Wow. Varía, pero eso más o menos. Entonces, la gente gasta en esto. Ya, mira, es como si quisieras comprarte una bicicleta. Si si quieres tener una bicicleta, tienes tres opciones. La opción uno es ahorras, digamos que te toma 5 años ahorrar y al final te compras tu bicicleta. Entonces, al final tienes una bicicleta buena, pero te pasaste 5 años sin bicicleta. Ok. La opción 2, te compras primero la llanta, después un pedal, ¿no? Después el timón y la vas armando, ¿no? Y al final de 5 años tienes la bicicleta. ¿Cuál es la tercera opción? ¿No? Si no tienes la plata en el momento, bueno, Pues te no. prestas plata, la compras hoy, ¿no? Y la usas todos los 5 años mientras la vas pagando, ¿no? Creo que la Usas todo mayoría ese accede a tiempo, la la tercera tienes opción, ¿no? completa. Claro, ya tienes la bicicleta desde el día uno, completa, ¿no? Y la pagas al final. ¿Cuánto cuesta una vivienda social actualmente? 70.000, 80.000 soles. Es lo mismo, ¿te das cuenta? O sea, a veces está hasta más barato. O sea, tú podrías con un crédito comprarlo y al final de cuentas pagar menos, gastar menos. Eso es Entonces, lo que también, hay una alternativa que ya se sabe que funciona, pero el Estado no usa eso como, no tiene eso como política. Su política es dejar que la gente se encargue de encontrar algún terreno por ahí y luego ir dándole de a poquitos, ¿no? Dándole a poquitos el agüita, la pistita, la escalerita. con respecto, hace unos años en el gobierno de Ollanta se había, creo que, se había puesto, ¿no? En camino la opción de mi vivienda, ¿no? Un plan social. ¿Qué pasó con ese plan social? ¿Se está cumpliendo las brechas No, sociales? mi vivienda está desde Toledo, Ah, todavía funcionando ya los datos me bien, ¿no? fallaron. Pero claro, la mayor parte de viviendas que se construyen con este programa de vivienda son viviendas para clase media, ¿no? La mayor parte, Son para de clase media, lejos, ¿no? Para clase media, sí, claro. Sí, no, no, para sectores B y C. para las personas de bajos ingresos, para la gente que requiere vivienda social, es muy, muy poquito, Pero que tienen muy trabajo poquito. formal. No, o sea, solamente, claro, solamente las personas que tienen bajos ingresos y trabajo formal pueden acceder a un crédito Mi Vivienda de vivienda social, ¿no? Es decir, un crédito que está destinado a la gente de bajos ingresos. Pero la mayor parte del gasto que hace Mi Vivienda, la mayor parte digamos, de las colocaciones de las casas que financia Mi Vivienda, son de 150.000, 200.000, 300.000 soles, o sea, son para otro tipo de personas, ¿no? Y a eso es a lo que se dedica. Entonces, es francamente vergonzoso, ¿no? Que la política del Estado de vivienda se dedique sobre todo a la clase media y media alta, ¿no? Sí. Y no que, y, no, y al resto le deje muy, muy poquito. Dígame, hace unas semanas la ministra de Vivienda, Solange Fernández, presentó un anteproyecto, ¿no?
ante la Comisión Parlamentaria, la Ley del Desarrollo Urbano y Sostenible. ¿Crees que esta ley es suficiente para poder solucionar este problema que lleva ya décadas en el Perú? Ninguna ley es suficiente en sí misma, pero es un gran paso. Han hecho un trabajo bastante serio y han contemplado digamos, una serie de medidas y disposiciones legales que hacen que sea posible tomar algunas acciones específicas y comenzar a solucionar el problema. Porque actualmente no tenemos una ley de desarrollo urbano, no tenemos una política de vivienda, no está escrita, no está publicada, no hay. ¿No? Entonces, claro, nada funciona. ¿Ya? La norma es el primer paso, es fundamental, sin eso no se puede avanzar, pero sobre eso hay mucho más que hacer y muchas de las cosas que hay que hacer tienen que ver no con leyes, sino Voluntad con política. voluntad política nada más, o sea, ese es liderazgo y voluntad política, ¿no? Liderazgo y voluntad política para poner recursos donde tienen que ponerse, que es donde la gente más lo necesita, voluntad política para liderar al sector financiero peruano, por ejemplo, para que pueda atender a esta población. En fin, hay varias cosas, muchas cosas que por hacer eh, eh, y la ley es un inicio. De hecho, yo creo que es una buena ley. ¿No? Ojalá Es- que la aprueben ahora, ¿no? De una vez. Estamos encaminados entonces en eso. Así es, estamos encaminados. Pero ¿Qué, es el primer paso, finalmente. qué cambios deberían darse en el sistema financiero para que las personas que trabajan de manera informal, los cuales creo que son el 90% o debido a la Sí. pandemia, Ajá. puedan acceder a un crédito inmobiliario, ¿no? Mira, hay varios temas que son bien técnicos y financieros, pero básicamente en el Perú se da crédito a personas que trabajan en la economía informal desde hace 30 años. ¿Ok? Se da crédito. Las pymes, las cajas, etcétera, prestan, ¿ya? A personas que están en el sector informal, ¿no? Son créditos pequeños, son créditos acotados, que funcionan muy distinto a cómo funciona un banco. En un banco, si te van a dar crédito, tú tienes que darles tus boletas de pago, ¿no? Demostrar que Ven que tienes tu boleta realmente de estás pago, pagando. ¿no? ¿No? Entonces, ok, ganas suficiente, ya te doy el crédito. En las pymes, en las cajas municipales, etcétera, en estas instituciones financieras más pequeñas, eh, obviamente tú no vas con tus boletas porque no las tienes, sino que ellos mandan a un señor en una moto que llega al mercado y que ve que efectivamente tienes un puesto en el mercado y ve Ah, cuántos atunes tiene, todo dice, hay un flujo, ya, listo, te califico, ya, es sujeto de crédito y te presto, ¿no? Entonces, ese sistema, ¿ya? Funciona, pero funciona para este tipo de créditos que son más créditos de capital de trabajo, etcétera. ¿Ya? Necesitamos promover que haya mucho más de estas entidades financieras que con esa tecnología, que es una tecnología más, digamos, más de campo, ¿no? Que de computadora, para valorar a la gente, coloque créditos hipotecarios. No te olvides que el crédito hipotecario tiene una ventaja, ¿no? Tienes una casa de respaldo. O sea, el crédito hipotecario, ¿no? El crédito hipotecario no se le hace a la persona, ¿no? Lo hace a la inmobiliaria y hasta la casa. La institución financiera tiene esa casa, ese departamento, como garantía desde el día uno, ¿no? Entonces, debería haber mucho más de este crédito, ¿no? Pero por distintas razones que tienen que ver con regulaciones específicas o porque estas instituciones financieras pequeñas que tienen este sector son muy pequeñitas, entonces no pueden colocar muchos créditos porque no tienen las espaldas financieras para respaldarlos, en fin, varios temas puntuales. Lo cierto es que no se llega ahí, ¿no? Y la banca comercial, digamos, mainstream, ¿no? Los grandes bancos no están muy interesados en este tema, ¿no? Ahí tendrías que, entonces, el Estado necesitaría encontrar formas de incentivar a que los bancos grandes entren acá, pero sobre todo necesita crear las condiciones para que las entidades financieras pequeñas comiencen a entrar de manera masiva a colocar créditos en los sectores que trabajan en economía informal, ¿no? Se puede hacer, porque como te digo, ya se hace para otro tipo de actividades dentro del mismo Perú, pero para el sector hipotecario no se hace. con respecto a la situación política en la cual estamos viviendo, ¿no? Con respecto a las elecciones, em, más o menos cree que tengamos un futuro para avanzar con respecto a ese tema, a la vivienda social. No tengo la menor idea, porque, a ver,
el Perú Libre no menciona la palabra vivienda en su plan de gobierno, por lo menos el que está publicado, así que no tenemos la menor idea qué quiere hacer al respecto. Y Fuerza Popular sí menciona el tema, sí tiene un acápite, y tiene un diagnóstico que a mí me pareció bueno, o sea, dicen pues que faltan vivienda, que hay que producir más, pero no dicen cómo, ¿no? No dicen cómo, tienen algunas generalidades, pero no dicen cómo se va a producir las 100.000 viviendas que falta producir al año, ¿no? Que no es poca cosa, ¿cierto? Y entonces ahí no tengo idea cómo, si lo toman en serio o no, porque simplemente está mencionado en el plan de gobierno, pero no dicen, no tienen ninguna propuesta concreta. Así que no te puedo responder esa pregunta. Sí, no Es sé, una de las tantas cosas que no podemos responder. lamentablemente Y es así. claro, nadie está preguntando por el tema, pero ojo, no te olvides que en el Perú nadie pregunta por el tema de vivienda. ¿Ya? La gente pregunta, la gente lo que pide es agua. ¿Cómo me vas a dar agua? ¿No? Que como ya te expliqué, no es el problema de fondo. Hay que dar agua a la gente, pero no es el problema de fondo. El problema de fondo es que la gente tenga acceso a vivienda para que después no le tengas que dar agua, porque tiene el agua desde el primer día, ¿no? Entonces, cuando los candidatos hablan de dar agua, están asumiendo ya que la única forma que la gente va a vivir es invadiendo el morro solar y pasándose 15 años sin agua y viviendo de manera precaria y después ya le voy a dar agüita. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí tenemos un problema de fondo Muy grande. político, porque la misma población es la llamada a molestar, a presionar a sus líderes políticos para que hagan al respecto, la misma población no pide agua, perdón, no pide vivienda. Pide Nadie pide agua. vivienda. En Chile, en Colombia, nadie se le ocurre pedir agua. Pues. La gente pide vivienda. Es una marcha pidiendo vivienda. Se exige, oye, ¿cómo vamos a hacer para que nos ayudes a tener una vivienda? Porque, ojo, en el esquema que te estoy dando, no hay nada regalado. La gente paga su crédito, ¿no? Paga su inicial, paga su crédito y perfecto. No le estás regalando nada, no le estás regalando el agua. Estás diciendo, ¿cómo me ayudas a que yo pueda comprarme mi casa propia? Bueno, eso en otros países, esa es la bandera de lucha política. Aquí, no. Acá es, dame agua. Es claro, ahí tenemos un problema serio. Si la población no lo pide, ningún político va a hacer nada al respecto. Es mucho más fácil poner agua, aunque sea más caro, aunque sea más ineficiente y todo lo demás, porque es poner una tubería. Hacer casas es más complicado, ¿no? En conclusión, para ya terminar, falta voluntad política, falta cambiar el sistema financiero para que estos sean más asequibles a las personas de bajos ingresos Sí, y falta una verdadera ley, bueno, la implementación de una verdadera ley de desarrollo urbano, en conclusión. así es, así es. Y ahí hay un tema que me he olvidado de comentar, porque es fundamental y que tiene que ver con lo de la ley, ¿no? Y es que lo que tiene que garantizar el Estado es que haya suelo, haya tierras para que se puedan hacer las viviendas, ¿no? Ahorita no hay. ¿Okay? Lo que hay es tierras que no tienen zonificación, no tienen la autorización, no tienen nada, no se puede hacer vivienda formal ahí, ¿ya? Porque no están autorizados. Entonces, ¿quién hace las viviendas ahí? Los informales, pues, que no necesitan ninguna autorización, por definición, ¿no? Invades nomás, ¿no? Entonces, necesitas generar esa vivienda, perdón, ese suelo, esa tierra, suelo alrededor de las ciudades, no solamente de Lima, donde lo que hace el gobierno es decir, ok, acá se va a hacer vivienda social, ¿ok? Entonces, ahí vamos a poner, primero, que tenga la zonificación correcta, que tenga la autorización para hacerse y que tenga por lo menos una matriz de agua que llegue hasta ahí, ¿no? Por lo menos que las conexiones de media tensión lleguen hasta ahí, para que quienes desarrollen las viviendas puedan conectarse fácilmente. Eso no hay, eso no hace el Estado, ¿no? De hecho, cuando hay empresas, empresas pequeñas o medianas que quieren hacer vivienda social, pero ya, te compran un terreno, bueno, se pasan 3 años, 4 años haciendo el saneamiento legal, ¿no? Para que se pueda hacer vivienda normal y después, cuando quieren ponerle agua, la matriz del agua está a 5 kilómetros, entonces tienen que ellos mismos hacer toda la matriz, ¿no? Sí. Entonces no funciona. El Estado tiene que generar suelo para que se haga vivienda social. Con ¿Ya? respecto justamente ya para culminar todo ya, Sí. porque Uh-huh. vamos justamente 15 minutos, perdón, bueno, 20. ¿Ya? He escuchado justamente sobre
la ciudad Bicentenario, que es justamente, bueno, un plan de gobierno como para crear una Ujú, nueva ciudad al norte, ¿no? de Lima. ujú. ¿Esto reforzaría justamente ese deber del Estado con respecto a crear nuevas viviendas? Podría ser, podría ser. Hay dos de esos planes, así que no sé cuál está, y son totalmente distintos Sí, además, uno ¿no? privado Hay dos y propuestas. otro, Sí, hay dos propuestas. Nueva Lima y... Sí, sí, bueno, siempre tiene que ser el privado, siempre tiene que ser el Estado, ¿no? Está bien que pase eso, pero no sé cuál es el que están finalmente proponiendo ya en serio, pero ciertamente es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Es parte de lo que hay que hacer, pero es insuficiente. Pues. Tú tienes que Insuficiente. generar necesitas generar suelo para que se construyan 100.000 viviendas cada año, ¿no? Entonces, no tiene que ser una cosa mucho más orgánica. No puede, el Estado peruano, el sector privado no va a ir construyendo ciudades nuevas por aquí, por todo el Perú, ¿no? Lo que tienes que hacer es encontrar mecanismos más eficientes que hagan que produzcan suelo todo el tiempo. Y esos mecanismos están en la nueva ley, ¿no? Están en la nueva ley. Entonces esperemos que si se aplica la nueva ley, ¿no? Se pueda efectivamente comenzar a crear este suelo para que se puedan hacer las viviendas y se puedan hacer viviendas que sean asequibles para todas las personas que lo necesitan. Bueno, muchas gracias, señor Álvaro Espinosa, es economista de Católica, de la Universidad Católica, investigador de grade. Gracias por su tiempo y por explicar justamente este problema que ya lleva décadas en el Perú. Bueno, muchas gracias, señor Álvaro. Encantado. Nos vemos. Gracias, chao. Buenas tardes.